Alabamos al Señor, Dios Todopoderoso. Vamos a prepararnos, a abrir nuestras Biblias, nuestro corazón, para compartir la maravillosa palabra del Señor. El apóstol Juan ya era un anciano, ya era grande y fue llevado cautivo por el poder de Roma a una pequeña isla llamada la isla de Patmos. Era una isla rocosa en el mar Egeo, donde muchos condenados por distintas causas eran llevados a hacer trabajos forzosos. Ahí estaba Juan haciendo trabajos forzosos. Se cree que tenía 90 años aproximadamente, un poco más. Fue en el año 95. Fue algo difícil seguramente para él. Todo su ministerio lo inició en Éfeso. Éfeso era el lugar donde él se movía. Fue un excelente maestro, un excelente profesor. Fue un hombre tremendamente de Dios. Tuvo discípulos que fueron los padres de la iglesia, Papías, Policarpio, personas que murieron, algunos de ellos en el circo romano, algunos en la hoguera. Y el apóstol Juan era un hombre de Dios y viviendo una circunstancia bastante difícil, bastante adversa, el Señor lo lleva a la isla de Patmos porque Dios tenía que revelarle algo especial. Siempre nos preguntamos por qué en medio de la adversidad, y a veces Dios elige esos momentos de gran adversidad en donde tiene muchas veces que comunicarnos algún mensaje, alguna palabra especial, algo especial para nuestras vidas o algo especial para que nosotros podamos transmitir a nuestra iglesia, a nuestros hermanos. Ahí en Patmos, Juan dice que estaba en el día del Señor. Se habla mucho qué significará, pero supuestamente es un día domingo en comunión, en oración, delante de la presencia de Dios. Dios se le revela. Hay una revelación de parte de Dios en un día especial, en un día de oración, y él dice que estaba en el Espíritu. Esta palabra es tan significativa. ¿Qué significa estar en el Espíritu? Estaba en comunión con Dios. Las circunstancias a él no lo llevaron a bajar su rostro, a vivir en angustia, a enojarse con Dios. No se enojó con Dios, sino que entró en un proceso de búsqueda y de comunión con Dios, a tener un culto con Dios, a tener un tiempo de alabanza, a tener un tiempo de oración. Y Dios usa y Dios nos habla cuando estamos en el Espíritu. Dios elige hombres y mujeres cuando están en el Espíritu, cuando están en comunión con el Señor. Dios lo elige a Juan, estando él en el Espíritu. Y tiene un mensaje importante para darles, para las iglesias. La zona de donde él vivía había muchas iglesias, pero 7 iglesias en particular. Él debía entregar un mensaje directamente de parte de Dios a los pastores, a los líderes de la iglesia. Y debe escribir ese mensaje. Y no solamente eso, sino que Dios decide llevárselo al cielo, como dice el capítulo 4. Es una palabra maravillosa y hermosa. He escuchado infinidad de gente a lo largo de mi vida como cristiano que han contado y relatado que han ido al cielo. Es más, algunos han relatado que han ido al infierno. Me ha tocado escucharlos y he escuchado muchas cosas que se apartan un poco de los principios básicos de las Escrituras. Yo digo que no necesitamos que nadie nos cuente el cielo y no necesitamos que tampoco nadie nos cuente el infierno. Realmente no lo queremos saber y no nos interesa. Pero tampoco el cielo, porque sabemos lo que es el cielo. Sabemos que es el lugar y la morada que Dios ha preparado cada uno de nosotros. Nosotros nos estamos preparando en nuestra vida, nos estamos preparando en este tiempo como para vivir una eternidad con Dios en el cielo. Mucho se ha escrito sobre qué es el cielo y qué hay en el cielo y lo que se vive en el cielo. No está en mí dar una interpretación o entrar en un estado teológico, sino que el cielo es un lugar realmente de paz, de bendición. Es un tiempo que estaremos con Dios por siempre y para siempre. Los años de nuestra edad, dice Salmo 90, son 70 y los más robustos 80.
no sé cuántos serán nuestros años, pero algún día nos iremos a la gloria celestial. Estaremos con el Dios Todopoderoso. Eso nos llena de esperanza. Lo llenaba de esperanza aquellos hombres que les tocó vivir la persecución y la muerte, sabiendo que cuando venía en ellos la muerte, iba a venir el premio maravilloso de estar a solas con el Señor. Cuando murió mi hermano, yo le pedí miedo a la muerte. Ese fue el tiempo donde le perdí miedo a la muerte. Cuando murió él, siempre mi pregunta y acercarme a recibir al Señor y me decía, Señor, si el que hubiera muerto hubiera sido yo, ¿qué sería de mi vida? Y ese día recibí a Cristo. Porque la única condición para llegar al cielo no es haber pasado por una iglesia, ni a veces haberse bautizado. La única condición para llegar al cielo es recibir a Cristo en nuestro corazón, arrepentirnos de nuestra vida, de nuestros pecados y seguir un camino en los propósitos y en los planes de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. Eso es el cielo. Y Juan fue llevado al cielo y Dios tiene una visión y una revelación maravillosa. El libro de Apocalipsis es un libro complejo, difícil de entender, porque fue escrito hace mucho tiempo. Y en aquellos tiempos el vocabulario era otro, era distinto. Y se hablaba de otra forma y se escribían cosas y ejemplos de otra forma. Pero cuando llegamos a entenderlo, cuando llegamos a comprenderlo, produce en nosotros un estado de tal gozo, de alegría, de conocer y de saber el obrar de Dios que será sobre nuestras vidas. No está en mí, como decía, hablar de teología, de escatología, sino que veremos algunas cosas maravillosas que suben y que se manifiestan en el cielo. Yo quisiera pedirles y molestarlos una vez más y quisiera que leamos juntos unos pasajes, son varios pasajes que me encantaría que lo leamos, que puedan buscar en sus Biblias. Vamos a empezar Apocalipsis capítulo 4. Que tomes tus Biblias, algunos toman los celulares, pero necesitamos leerlo todo junto. Y te voy a pedir otro favor, que te pongas de pie. En temor, en reverencia, delante de su presencia, vamos a leer el capítulo 4. Versículos, vamos a ir salteando versículos. Yo les voy diciendo, ¿lo leemos todos juntos? Amén. Con fuerza. Con pasión delante de su presencia. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Salteamos y leemos el versículo 8. Al final del versículo 8, en la adoración celestial, y dice, y no cesaban, versículo 8, al medio del versículo 8, y no cesaban día y noche de decir fuerte, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Ahí lo quiero con más fuerza, con más seguridad. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. El versículo 8 del capítulo 5, no se cansen, maravillosa palabra del Señor. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas
y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios. Amén. Somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, un coro que cantamos mucho: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asientos. Tenía más versículos para que leamos, pero no los quiero. Cuando la pastora el otro día me llamaba para predicar la palabra de Dios, justo estaba en ese tiempo en devocional sobre el libro de Apocalipsis. Y estaba a veces uno en esos momentos de incertidumbre, de luchas, de batallas y de pensamientos, ¿no? De cada situación que nos toca afrontar y sobrellevar en la vida. Y se pregunta muchas cosas y a veces uno se siente en la absoluta desamparo, en la absoluta soledad ante las pruebas y ante las batallas. Este pasaje es muy similar y lo maravilloso que sucede, lo que la experiencia de Juan es lo primero que ve, lo primero que aparece, lo primero que sucede delante de sus ojos. Cuando Dios lo llama a subir al cielo, él ve un trono. A mí me encanta esta palabra. Me escuchará predicarla infinidad de veces. Si tengo que pararme al púlpito y hablarlo, siempre lo estaré hablando. Me encanta hablar del trono. Me encanta, es una cosa, es una concepción a veces mental el saber que hay un trono. Es un mensaje, hace un tiempo estuve predicando sobre Isaías, cuando Isaías estaba en el templo, en las mismas circunstancias que Juan, en un tiempo de dolor, en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo de soledad, en un rey que se había muerto sin saber qué sería de su nación. Ahí estaba Isaías en ese templo y ahí desciende el trono de Dios frente a sus ojos y él puede decir y puede declarar y sentirse como que se moría frente a la magnitud y a la grandeza de Dios. Aquí Juan lo primero que ve en las circunstancias difíciles de la vida, en sus propias circunstancias, lo primero que ve es el trono de Dios. El trono de Dios está en el centro de la humanidad, está en el centro del cielo, está en el centro de su vida. Es lo más importante y fundamental en la vida de Juan y en nuestras propias vidas. Ahí ve la magnitud del trono de Dios. Es la palabra preferida de Juan. 45 veces repite la palabra trono. En cada momento y en cada circunstancia, él habla de trono. Todo lo que acontece, todo lo que ve, todo lo que escucha, sucede todo alrededor del trono. Hay un libro muy pequeñito. Cuando era joven me tocó leerlo, de un pastor brasilero, y el título del libro es El verdadero avivamiento. Me encanta ese libro pequeñito, se puede leer en pocas horas. Y él relata del avivamiento que nos toca vivir y el crecimiento que nos toca vivir numéricamente en nuestras iglesias y en nuestra comunidad. Él viene de Brasil. Brasil ha tenido un crecimiento impactante en la iglesia evangélica. La iglesia evangélica ha crecido un 30 a un 40%. La comunidad evangélica es una comunidad de las más grandes que hay en Brasil, junto casi con la católica. Ha crecido de una manera impresionante.
Nosotros podemos decir en Argentina que la iglesia cristiana evangélica ha crecido como nunca ha crecido en números en mucho tiempo. Hemos logrado y podemos lograr cosas que hace muchos años no lo hemos podido lograr. Ha sido un crecimiento numérico en todos los sentidos. Jamás nos hubiéramos imaginado como argentinos estar pensando en la posibilidad de que se candidaten intendentes, diputados o presidentes a ocupar lugares importantes siendo del perfil evangélico. Si todavía me acuerdo, siendo niño, nos tocó hacer una campaña ahí en Villa Adelina, todas las iglesias bautistas donde yo iba, de zona norte. Y ahí fuimos todos a hacer una campaña y cuando llegamos nos habían cerrado la puerta. La comunidad católica del partido de San Isidro había prohibido que los evangélicos hiciéramos una reunión ahí en Villa Adelina y nos cerraron la puerta de ese gran estadio. Ahí lo tomo siempre al pastor Bachor, que en ese momento con gran valentía cortamos la calle, hicimos igual el culto en la calle. Nos prohibieron entrar ahí al Club Uva en Villa Adelina, pero igual hicimos el culto. Mamá me contaba que los evangélicos no podían ser enterrados en los cementerios con los católicos cuando era niña ella en su país. Nos tocó mucho esfuerzo llegar a lo que somos, al crecimiento y la magnitud que son nuestras iglesias. Podemos emprender los proyectos y las ideas que quisiéramos. Tenemos evangélicos en todas las ramas, en todos los lugares. En cada lugar y en cada trabajo hay alguien que pertenece a una iglesia evangélica. Países que han crecido en una magnitud grande. En Colombia se está haciendo elecciones y uno de los mayores candidatos es un hombre con perfil evangélico. En Costa Rica, una mujer evangélica. Hemos tenido un crecimiento tan grande. Cayo Fabio decía, la iglesia en Brasil ha crecido de una manera y de una magnitud grande. Pero aquí es el problema, decía él. El problema más grande que nosotros estamos teniendo es, estamos logrando lo que soñamos, un poder grande de la iglesia, pero es una iglesia que se ha apartado del trono de Dios. Es una iglesia que ha crecido numéricamente, que tiene hermosos cultos, que son cultos especiales, que la gente grita, salta y baila, pero sin cambios, sin transformaciones. El verdadero avivamiento se produce en la presencia de Dios y en el trono absoluto de Dios, donde vamos a la presencia de Dios y donde Dios es el que maneja y donde Dios es el que transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Nuestros planes, nuestros proyectos, muchas de aquellas cosas que hacemos, muchas de las cosas que emprendemos, muchos de los sueños que tenemos, está lejos de buscar y ver y a ir a la presencia de Dios. Cayo Fabio decía que el 40% de los niños que viven en la calle son hijos o nietos o parientes de un evangélico. Necesitaba Juan ver lo que significa el trono de Dios, la presencia de Dios. Dios está sobre todas las cosas. Ahí Juan ve el trono de Dios. Lo más importante, lo fundamental de toda la vida era el trono de Dios. El centro de nuestra esencia, el centro de nuestra vida y de nuestro mundo es el trono de Dios. Juan está acostumbrado a ver tronos humanos. Juan sabe lo que es ver un trono humano. El emperador Diocesano fue el que los envió a la muerte a muchos cristianos. Y él se sienta en el trono. ¿Sabe lo que son esos tronos grandes, impresionantes? Salomón se había construido un trono, dice en el libro de Reyes. Un gran trono se había construido Salomón. Dice que era un trono que lo bañó de oro. Tenía gradas, tenía escalones, 6 escalones. Arriba de los escalones, escalones habían leones. Dice la palabra que nunca se había construido un trono de esa magnitud. En ese lugar se sentaba Salomón a impartir justicia, a escuchar los problemas. Y estaba en cierta altura y las personas que acudían a Salomón debían postrarse frente al rey para que el rey le hiciera justicia ante alguna adversidad y alguna necesidad. Aquí vemos un trono especial. No describe Juan qué
estaba sentado en el trono. Él ve luces y rayos, ve centellas, algo refleja ese trono. Piedra de jaspe y cornalina, un arco iris de esmeralda. Son 3 colores especiales. Él describe esa magnitud de esos colores, esa cosa especial. No puede describir quién estaba sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono es Dios mismo con su poder y con su magnitud. Era un trono especial donde irradia algo especial, donde está la gloria de Dios y la presencia de Dios. Moisés pidió a Dios, quería verlo con sus ojos, quería verlo, quería percibirlo. Dios le dijo, no existe hombre que viva que me ha visto, pero sí te dejaré que veas mi gloria. Ahí en medio del monte, en una peña, Moisés puede ver la gloria de Dios. Y la presencia de Dios se le manifiesta frente a sus ojos. Y Dios le da una pincelada de su brillo a Moisés. Y cuando Moisés desciende del trono, su rostro brillaba frente a los hombres. Y los hombres le rogaron que se pusiera un velo, porque su rostro irradiaba luz. Cuando estamos frente al velo, cuando estamos frente a la presencia de Dios y cuando vamos al trono de Dios, nuestro rostro, nuestro ser, nuestra vida irradia presencia, irradia brillo. El secreto es buscar la gloria de Dios. Nos embaucamos en planes, en proyectos. Tenemos miles de cosas, pero la gloria de Dios no es el centro de nuestra esencia. La gloria de Dios no es el centro de nuestra esencia. En orgullos y en vanidades hemos hecho, cuando éramos jóvenes, recitales con gente muy encumbrada, muy importante, y creíamos que éramos lo máximo. Pero nunca le hemos dado la gloria a Dios. Dios es lo más importante y más maravilloso en nuestras vidas. Ahí está Juan, ve el trono de Dios, describe la magnitud del trono de Dios. Del trono de Dios, tales los hechos más grandiosos y maravillosos. Lo que Dios tiene preparado para nuestra historia, para nuestra vida, para el mundo, para nuestra humanidad, para Argentina, no va a salir de otra cosa sino que sea del trono de Dios. Del trono de Dios hay bendición, del trono de Dios hay mover, del trono de Dios hay poder, del trono de Dios va a haber consuelo y del trono de Dios va a haber justicia. Nos cuesta mucho esta palabra. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, justicia, los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Del trono de Dios se expresa justicia. Nos cuesta mucho esta palabra, nos cuesta hablar esta palabra. A mí me ha costado muchas veces hablar de juicio y de justicia de parte de Dios. Si pudiéramos arrancar páginas de nuestra Biblia que hable de la justicia de Dios, la arrancaríamos. Muchos me han dicho, habla del amor de Dios porque Dios es amor. Pero si no hablara de justicia, estaría faltando una parte importante de nuestra creencia y de nuestra esencia. Quiero decirte, hermano en Cristo, quiero decirme a mí mismo que Dios es un Dios de juicio y de justicia. Es un Dios de amor, donde me ha puesto sus ojos sobre mi vida, me ha rescatado en las tinieblas, yo no siendo nada, yo no valiendo nada, yo no siendo una persona importante, no teniendo condiciones, viviendo en la perdición, en el pecado. Te ha levantado de la inmundicia, te ha levantado del peor de los pecados, ha perdonado tu vida, te ha rescatado, te ha dado un nombre, ha dado un sentido a tu vida. Dios es todopoderoso, el amor de Dios se ha expresado, pero Dios también va a ser un Dios justo en donde pedirá cuenta sobre nuestra actitud, sobre nuestro caminar, sobre nuestras decisiones.
No se puede servir a Dios de cualquier manera. No se puede ser santo un domingo y en la semana volver a lo más profundo de los infiernos. No se puede adorar a Dios en santidad y levantar las manos y vivir en la semana con luchas y con pasiones desordenadas. No se puede vivir en ira. No se puede odiar a nadie. No se puede tener rencor con nadie porque somos hijos del Señor. Y todo eso está desnudo delante de los ojos del Señor. El trono de Dios es algo maravilloso, irradia luz, la presencia de Dios está, al trono debemos ir. Pero Dios pide cuenta sobre nuestras vidas, sobre nuestro caminar, sobre nuestra decisión, sobre nuestra fe. Te pedirá cuenta en algún momento. Estarás delante de su presencia. Dicen los reyes y los poderosos del mundo se escondían en las cuevas, se escondían cuando vieron la gloria de Dios. Y dice, cubrirnos, taparnos de aquel que tiene su mirada. O cubrirnos de Cristo. Él pedirá cuenta de nuestros tiempos, de nuestro caminar, de nuestras decisiones. Es lindo un culto, es lindo una vida, pero la esencia nuestra se debe brillar la gloria de Dios. Puertas afuera, en lugares donde nadie brilla. Por eso un crecimiento, por eso una actividad donde la presencia de Dios y Dios no sea el centro de nuestras vidas, es algo cual Dios nos pedirá cuenta. Dios nos juzgará. Siempre mi papá nos decía, cuando vayamos y estemos delante de la presencia de Dios y un día le digamos a Dios y Dios nos pregunte, ¿por qué no fuiste a la iglesia? ¿Por qué faltaste tanto a la iglesia? Y le vamos a decir, mirá, Señor, la verdad yo vivía muy lejos y a veces no tenía plata para el colectivo. Y Dios nos va a traer, a mí me acuerdo mucho, hermanos, ahí en Santiago del Estero, una hermanita que hacía 5 kilómetros para ir a la iglesia, era ciega. Un día el pastor nos hace salir afuera del templo y estábamos visitando una iglesia en Barrancas, en Salavina, en Santiago del Estero, y nos dice, vengan a ver a la hermana más fiel de la iglesia. Nosotros salimos, venía ya alguien de lejos ahí en un burrito, había salido hace 2 horas, vio que los burritos a veces tienen ganas o no tienen ganas de caminar. Y el burro ya conocía su camino. Y la hermana cuando bajó, cieguita, pobrecita, no, en aquellos lugares no hay un bastón, no hay nada. En los que estábamos ahí nos pusimos a llorar. Fue un ejemplo tan grande para nosotros. Cuando estemos en la gloria de Dios, le vamos a decir, mira que no pudimos, se nos hizo difícil. Dios nos va a llamar a esa cieguita, nos va a mostrar el ejemplo de cómo ella sirvió al Señor, cómo ella se congregó, cómo ella alabó al Señor. Será un ejemplo tan grande. Hoy veía una foto de los hermanos en Ucrania, en medio de las bombas. Veía a esos hombres, mujeres levantando las manos a Dios y adorando. ¿Qué le diremos al Señor? No fuimos porque hacía frío, porque perdió River. ¿Qué le diremos a Dios? Es atroz la persecución que hay en África de los cristianos. Han muerto miles de cristianos, han sido cortadas sus cabezas. Y no dejan de buscar y alabar al Señor. Por eso, hermano, toma lo que recibiste, lo que tienes. Tienes un tesoro en vaso de barro, dice el apóstol Pablo. Un tesoro, algo precioso está dentro de tu corazón. Es vaso de barro, es cierto, no es fuerte, no es firme, pero tómalo con temor y temblor. Con temor y temblor, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que el Señor hizo a través de la muerte de Cristo. Dios te ha dado una oportunidad maravillosa que tienes por delante. Pero necesitas entender que Dios un día pedirá cuentas. No quiero entrar en teología de juicio sí o juicio no, pero necesitamos entender estos principios básicos. Del trono de Dios sale el juicio, pero también del trono de Dios sale la bendición.
Apocalipsis 8:3. Cómo me gusta este versículo, hermanos. 8 del 1 al 3. Cuando abrió el séptimo sello, los sellos son sellos que se abren y son juicios y condena que vienen sobre el mundo. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Mire qué lindo. Como por media hora se hizo silencio en el cielo. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y ese incensario de oro, con esas oraciones de cada uno de nosotros, y la mano del ángel, dice el versículo 4, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego el altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. El versículo 8 del capítulo 5, perdón por llevarlo mucho por algunos pasajes. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, tus oraciones que llegan al trono de Dios, donde está la presencia de Dios, que se confunden en un perfume, porque el incienso significa las oraciones. Cuando se encendían las oraciones con el incienso, ese incienso y tus oraciones llegan al trono de Dios, donde está la gracia y la presencia de Dios. Y dice que Dios los guarda en tazones y en vasos de oro. Mira si no tiene poder y una magnitud grande la oración de Dios para tu vida. Tus oraciones llegan directamente al trono de Dios. Y Dios transforma esas oraciones que llegan a aquel trono, esas oraciones en angustia, esas oraciones en dolor, esas oraciones que muchas veces levantamos, decimos Dios ayúdame, esas oraciones que decimos ayúdame Señor, no tengo fuerza, esas oraciones que muchas veces le dice Dios ayúdame porque no tengo más ganas, quiero más renunciar que seguir, ayúdame, esas oraciones que dice Señor haz el milagro, necesito un milagro, no encuentro respuesta en nada, pero yo te busco a ti. Esas oraciones que van con dolor, esas oraciones que van con tristeza, esas oraciones que ruegan que Dios abra puerta, esa puerta que se ha cerrado, que Dios nos haga justicia, que Dios nos dé lo que le pedimos. Esas oraciones llegan hasta el mismo trono de Dios y Dios los pone en tazones de oro y Dios los arroja sobre la misma tierra y produce truenos y terremotos. Todo lo que va a la presencia de Dios, al trono de Dios, Dios genera respuesta. Dios genera un mover. Dios genera una explosión maravillosa. El trono es el centro neurálgico de toda la humanidad. Del trono viene la justicia, del trono viene la sanidad, del trono viene la respuesta a nuestras oraciones. Y no quiero extenderme más, termino con lo último. 19:5. Y salió, ¿de dónde salió una voz? Y salió del trono una voz, del trono, alguien que estaba en el trono, una voz que decía, esto es para nosotros, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. El llamado de parte de Dios del trono es que cada uno de nosotros alabemos a Dios. Hay un pasaje y un concepto importante que tú tienes que considerar en esta noche.
Dios no te creó para ser un predicador, o para ser un trabajador, o para ser un pastor, o para tener un ministerio. Dios creó al hombre y a la mujer para que sean instrumentos de adoración a Dios. Amén. Dios te creó, dice Isaías 43, 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Isaías 43, 21. Necesitamos entender, grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, el principio de adoración. Adoración no es cantar solamente. Adoración embarca en muchas cosas. Se lo puede adorar a Dios en muchos lugares. Cada cosa que hacemos, estamos adorando a Dios. Si esas cosas las hacemos con verdad, con santidad y justicia, lo estamos haciendo para el Señor. Debemos adorarle en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Mi papá era una persona que le gustaba cantar mucho. Y yo lo acompañaba siempre porque aparte de ser pastor era relojero y yo lo acompañaba al centro a comprar cosas para relojes. Y cuando nos subíamos al tren él me avergonzaba mucho porque él cantaba y cantaba fuerte. Y levantaba la voz, cantaba fuerte. Yo miraba y me agachaba en el asiento del tren porque me daba vergüenza siendo adolescente. Entonces mi estrategia era cambiarle de tema y hablarle algunas cosas. Debemos alabar a Dios, cualquiera sea el momento y cualquiera sea las circunstancias. Alabar al Señor. La palabra griega para adorar significa literalmente postrarse. Postrarse. A veces entro en iglesias católicas. La otra vez andaba por el centro y tenía tiempo y no me gusta ver vidrieras, así que me siento para ver santo. Digo, me siento ahí en la iglesia. Y mucha gente en la iglesia católica tiene una costumbre que a veces no tenemos nosotros. Llegan y tienen sus bancos preparados para postrarse. Hay gente de dinero, los veía. Nos cuesta. Son principios importantes. No te digo que lo hagas aquí en la iglesia, pero en nuestra casa debemos hacerlo. Postrarnos en adoración delante de su presencia. Postrarnos en toda su magnitud y adorarle. El llamado de Dios a su pueblo es que le adore. Le adore en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Le adore cuando la sonrisa es grande. Le adore cuando la bendición es profunda. Le adore cuando la abundancia en la casa es abundante. Le adore cuando la heladera está llena. Le adore cuando la familia está bien. Pero el llamado de Dios es adorarle en las batallas y en las luchas. Es adorarle en las pruebas, en las duras circunstancias de la vida. No es fácil cantar un cántico. No es fácil adorarle a Dios. Pero como Dios maneja todo, como Dios sabe todo, como Dios está sentado en el trono, Él sabe por qué y para qué de cada una de nuestras batallas y de nuestras luchas. Dios lo sabe. Dios está formando en nosotros un carácter especial. Nos está enseñando. Dios está haciendo esa obra especial en cada uno de nosotros. Es la magnificencia del poder de Dios sobre nuestras vidas. Cualquiera sea el momento, adorarle a Dios. Adorarle por la escasez. Adorarle cuando nos aparece la bendición, cuando se nos cierran los cielos, cuando no vemos la mano de Dios. Un día Dios me exhortó duramente un domingo a la mañana. Íbamos nosotros a la iglesia y teníamos un montón de problemas, que siempre tuvimos problemas. Y veía al vecino sacar la moto de agua y su 4x4 se iba al río. Y yo digo, yo tengo que ir, Señor, a la iglesia con tantos problemas.
y sentí un quebranto tan grande. Estaba admirando a ese vecino que se iba con su moto 4x4 y yo iba ahí a la iglesia a sobrellevar las cargas y los problemas. Ahí comencé a adorar a Dios. Gracias, Señor. Gracias aún por las batallas y por las luchas y por los dolores. Déjeme terminar con un versículo más y ya terminamos. El 7:17 y termino con este pasaje tan lindo. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios es nuestro consuelo. ¿A cuántos Dios los ha consolado? ¿Cuántos han sentido el consuelo de Dios, aún en duras circunstancias? Dios ha enjugado nuestras lágrimas. Dice el salmista: mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Dice un salmo que Dios guarda las lágrimas, le pide el salmista que guarde las lágrimas en su redoma, que son el pote donde ponían el perfume los perfumistas. Dios sacaba las lágrimas nuestras en una zona, en una forma muy hermosa cuando aplica, y los pone en un pote de perfume. Es eso, Dios. Dios enjugará nuestras lágrimas, hermanos. Dios que está sentado en el trono nos consolará, nos fortalecerá, nos animará, nos levantará. Qué maravilloso es el Señor. ¿Necesitas el consuelo de Dios? La fortaleza de Dios. Este es el momento. Pero tienes que tener una magnitud de reino, de saber que Él está sentado en el trono. De que todo lo que hagas, lo hagas pensando en Él, en Dios. Lo hagas pensando. Ahí estaba en el trono. Cada vez que sucedía en el trono, ahí se levantaban los ancianos, que dice que es una simbología de la iglesia. Ahí estaban los ancianos. En el capítulo 4 dice que cantaban. En el capítulo 5 dice que tenían arpas para tocar. Ahí estaban los seres vivientes. Todos estaban en adoración. Se postraban y adoraban. Al final del capítulo 5, que dice que todo pueblo y nación, de todo lugar, del lugar que menos esperamos, adoraban al Señor. En esta noche hay hombres y mujeres en circunstancias duras y difíciles, están adorando a Dios. Hay en este momento personas que están sufriendo, pero están adorando a Dios. Cuanto más nosotros, que tenemos la bendición y la paz del Señor. Nos ponemos de pie. ¿Por qué un predicador predica cierto mensaje? No lo sé. ¿Por qué viene esta palabra en el predicador? No es que Dios nos hable y podamos decir eso. No lo sé. Seguramente uno está leyendo y siente que tiene que predicar eso. Y yo no sé si esto que estaba predicando esta noche es lo que tú necesitabas. Ahí siempre se expresa el amor de Dios. Se expresa porque piensa en ti, piensa en mí. Y piensa en cada uno de nosotros. Padre Santo que estás en los cielos, aquí estamos tu pueblo. Un día, Señor, seremos millones y millones de personas de todo pueblo y nación. Estaremos todos en alabanza y en adoración, adorándote, bendiciéndote, glorificándote. Señor Dios Santo, te alabamos y te bendecimos en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, envía tu consuelo. Envía tu consuelo. Señor, aquí hay hermanos que están sobrellevando un peso demasiado grande, una carga demasiado grande. A veces faltan fuerza, a veces falta ánimo. Señor, renueva la fuerza. Tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna.
Multiplica esa fuerza. Renuévanos, Señor. Confiamos en ti, sabemos que no estamos solos, que toda tu gloria está, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios que está sentado en el trono. No confiamos en ningún trono humano, ningún trono de hombre, de país, de líder. Confiamos en el trono donde estás tú, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Tú eres mi esperanza, mi salvación, mi restauración, mi rescate. Te doy la gloria, Señor, y te doy la honra. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento.